Muy buenos días, muy buenas noches, perdón. ¿Cómo se me va a ocurrir decir buenos días en la noche? Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Nuevamente con ustedes, César Tuñón. Y en este momento, de manera extraordinaria, quiero compartir con ustedes, mis estimados, el tema, el tema de la teología del pacto. ¿Por qué? Porque creo que esta es una parte dentro de la teología reformada que desata mucha inquietud. Entonces también hago esta emisión con el interés de leer un artículo del pastor cubano, y voy a leer su nombre aquí, del pastor cubano Pablo Rafael López Martínez. Eh, con ese deseo, pues, de compartir esto, los aspectos teológicos de la interpretación reformada y puede ir despejando dudas. Y más, lo estamos haciendo a través de esta página, este grupo, Sana Doctrina Bíblica e Histórica, porque uno de los propósitos de este grupo es hablar acerca de las confesiones y hablar acerca de los catecismos, credos y teología reformada en general. Así que, habiendo explicado esto, mis estimados hermanos, vamos a estar pues haciendo lectura. Va a ser una lectura pausada con la intención, obviamente, de ir compartiendo, ir discutiendo e ir aclarando algunas cositas. Entonces, vamos pues a dar inicio a la lectura del mismo y explicación. eh, y explicación del mismo. Eh, como dije, estaré leyendo el texto de el artículo Breve Introducción a la Teología del Pacto, escrito por el pastor Pablo Rafael López Martínez, del Seminario Reformado John Knox en Cuba, y esto en el dictado de la asignatura Confesión de Fe de Westminster, que se dio el 16 de agosto de 2012. Este es precisamente el texto, este artículo, que él usó para la clase de eh, Confesión de Fe de Westminster. ¿Por qué? Porque este es un tema que sale, que se postula, se presenta en la Confesión de Fe de Westminster y también en los catecismos. En el Catecismo Mayor de Westminster también se habla de esto. Y leo, primeramente el resumen, dice: el presente artículo es un muy breve acercamiento a la teología del pacto. Su objetivo no es otro que brindar una descripción somera de esta, sin entrar en tecnicismos teológicos complejos, y dirigida a alguien que no conozca prácticamente nada sobre la fe reformada. No se ha seguido una escuela teológica específica, aunque se han preferido para las definiciones algunos conceptos de Meredith Kline por encima de otros. Se ha usado una amplia bibliografía con el objetivo de brindar al lector varias fuentes donde buscar información adicional. Soli Deo Gloria. Las palabras claves que se van a estar mencionando en todo este artículo, en la lectura que podamos tener hoy y en los días subsiguientes, van a ser teología del pacto, teología reformada, pacto de gracia, calvinismo. Todos estos cuatro términos están relacionados entre sí. A modo de inicio, podemos captar la grandiosa unidad de las escrituras y de su tema central, la salvación por gracia. El entendimiento más elemental
de este gran tema mostrará, como dice A. Hodge, que ha habido una sola redención, ha habido solo una expiación y ofrecimiento de justificación. Ha habido solo un principio de santificación. Ha habido solo una operación del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, desde el tiempo en que el primer evangelio fue predicado a la mujer en el huerto del Edén hasta el tiempo presente. Pero esta maravillosa constitución ha sido administrada en una infinita variedad de maneras. De esta forma, si hablamos de dispensaciones, tanto si nuestras divisiones incluyen con Charles Hodge y la Confesión de Fe de Westminster, la patriarcal, la abrámica y la mosaica, así como también la evangélica, o solamente dos, las del Antiguo y Nuevo Testamentos, o aún 7, veremos a través de todas ellas las operaciones de un pacto de gracia hecho por un Dios soberano que no conoce el final desde el comienzo, que conoce, perdón, el final desde el comienzo. Podemos reconocer también un desarrollo cronológico del pacto de gracia desde el jardín del Edén hasta el tiempo presente en el maravilloso desarrollo de la iglesia recién nacida, la iglesia del pacto, la iglesia comprada por la sangre de Cristo. Prefacio. Dios eligió el concepto de pacto o contrato en términos modernos para aclarar la relación que él buscó establecer con su pueblo, y no ha cesado de hacerlo hoy. La teología del pacto es un tema profundo pero sencillo de comprender y ver en las escrituras. Sin embargo, explicarlo en breves palabras es una empresa inútil. Igualmente, intentar hacer grandes aportes donde otros han escrito tanto. El objetivo de este muy sencillo artículo es, ante todo, brindar un acercamiento a la teología del pacto para cualquiera que no conozca la teología reformada. A nuestro modesto entender, es de suma importancia la aprehensión de este tema para conocer y aceptar la teología reformada en su totalidad. Ante el avance del dispensacionalismo y sus enseñanzas en las iglesias modernas, no puede hacerse algo diferente por los cristianos reformados que mostrar a las almas un enfoque hermenéutico que da honra al Dios Altísimo y que lamentablemente es casi totalmente desconocido en nuestra Cuba. Bueno, ahí quiero hacer un comentario. Él está haciendo esto por la realidad que presenta Cuba, de que en Cuba lo que cunde teológicamente no es precisamente la teología reformada, sino la teología dispensacional. Realidad que también está en nuestro país, en Panamá. Panamá ha sido tierra fértil para que el cristianismo no romano entre con toda la investidura y con todos los rasgos típicos del dispensacionalismo. Por lo tanto, creo que para nuestro beneficio aquí en la República de Panamá, en este país, en el país del canal, debemos entonces estar partiendo de la misma razón por la cual este pastor escribe este sencillo artículo, que es que no se conoce la teología reformada de manera amplia porque lo que abunda es el enfoque hermenéutico dispensacional. En nuestra isla, sigue diciendo él, abundan las denominaciones de corte carismático y dispensacionalista. Yo diría que también en Panamá hay poquitas, se pueden contar con la mano las iglesias que son calvinistas o de corte reformado total. Quiera Dios que comencemos a llevar los vientos de la reforma protestante muy pronto
y que escritos como este comiencen a ser leídos por todos nuestros hermanos cubanos. Lo mismo digo yo, que este tipo de escritos sean leídos por nuestros hermanos panameños también. Introducción. Bueno, entonces ya de aquí en adelante vamos a estar propiamente en el tema, propiamente en el tema de lo que es la teología del pacto. Así que les invito a estar atentos, les invito a estar atentos a todo lo que se va a leer, a todo lo que se va a explicar y a todo lo que se va a plasmar. Y a todo lo que se va a plasmar. Bien, continuamos. Introducción. Ante todo, definamos qué es un pacto. Para ello citaremos el diccionario Larousse en su edición digital de 1996, donde la palabra pacto viene del latín pactum y tiene dos acepciones. La primera, acuerdo o tratado entre personas, entidades, partidos políticos o estados, que exige cumplimiento por cada una de las partes de lo que se ha estipulado. Por ejemplo, donde vemos esta acepción, esta frase sería un ejemplo, pues. Dice, este partido no respetó los pactos económicos convenidos. ¿Por qué? Porque en esta acepción, como lo hemos leído, se está hablando de un acuerdo entre partes, sean entidades, partidos políticos o estados, que exige cumplimiento de las dos partes. Bien. La segunda acepción dice obligación establecida por acuerdo o tratado. Un pacto en nuestra lengua española no es más que un convenio. De esta forma, el primer propósito de un pacto es para que ambas partes sean beneficiadas de la transacción sobre la cual se pacta. Existen pactos bilaterales o unilaterales, condicionales e incondicionales. En un pacto unilateral se requiere una de las dos partes cumpla con ciertas estipulaciones predeterminadas. En un pacto bilateral se requiere que ambas partes cumplan con los tales. Los pactos tienen un tiempo de duración prefijado, o este se termina cuando una o ambas partes cumplen con su responsabilidad bajo tal acuerdo, aunque los resultados del pacto pueden ser mucho más duraderos y extenderse más allá de la vida de los participantes en él. La idea de hacer un pacto o contrato es asegurar que lo que se ha acordado se va a cumplir. Si una de las partes en un pacto no cumple con su responsabilidad, la otra parte o partes no tienen la obligación de cumplir con la de ellos. Además, se puede reclamar legalmente contra la parte que no cumplió su determinada labor. Por lo tanto, el segundo propósito del contrato es el de cubrir legalmente las partes envueltas. El pacto obliga, una vez haya sido ratificado o aceptado, momento después del cual no puede ser anulado ni invalidado o modificado sin quedar anulado. El término pacto es usado frecuentemente en la Biblia cuando se habla de la relación establecida entre dos o más personas, que muchas veces incluía el destino de toda una nación. Podemos ver, por ejemplo, el pacto realizado entre Salomón e Hiram. Y dice lo siguiente, Primera de Reyes 5:12. Y Yahvé dijo a Salomón, sabiduría tal como le había prometido. Y Yahvé dio a Salomón sabiduría tal como le había prometido. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, y ambos concertaron alianza. Esto, como dije, está en Primera de Reyes 5:12
y esta cita es sacada de la Biblia textual. Ambos reyes se prometían paz y buenas relaciones entre las dos naciones que representaban. En estos pactos entre personas, ambos representantes tenían los mismos derechos, deberes, y podría decirse que ambos tenían las mismas oportunidades de cumplir o no lo pactado. Sin embargo, los pactos bíblicos que nos ocupan difieren un tanto en su definición de aquellos que por el uso común del idioma conocemos y que se asemejan al ejemplo anterior. A continuación veremos que los pactos en los que Dios está envuelto son muy diferentes y que por lo tanto requieren de otra definición. Veremos los comentarios que dan sobre las palabras que se traducen como pactos dos grandes teólogos. El primero es Louis Berkhoff, quien en su libro de Teología Sistemática dedica todo un capítulo a la definición y nombre del pacto. Al final de la introducción expondremos las ideas de Meredith Kline, quien durante el siglo XX e inicios del XXI realizó grandes aportes a la definición del pacto bíblico con su consecuente impacto en la teología del pacto. En las escrituras, la palabra hebrea para pacto siempre es berit, una palabra de dudosa derivación. La opinión más general es que deriva del verbo hebreo baraj, cortar, y contiene por tanto un recuerdo de la ceremonia que se menciona en Génesis 15:17. Sin embargo, algunos prefieren pensar que se deriva de la palabra asiria verita, que significa atar. Esto señalaría desde luego al pacto como un compromiso. Para la construcción de la doctrina, no tiene gran importancia conocer el origen de la palabra berit. Puede indicar un acuerdo mutuo voluntario, bilateral, pero también una disposición o arreglo impuesto por una de las partes a la otra, unilateral. Su significado exacto no depende de la etimología de la palabra ni del desarrollo histórico del concepto, sino simplemente de las partes interesadas. En la medida en la que una de estas partes está subordinada y tiene menos que decir, el pacto adquiere carácter de disposición o arreglo impuesto por una de esas partes a la otra. Berit, pues, se convierte en sinónimo de shock, o sea, estatuto u ordenanza definidos. Y este concepto que se está esgrimiendo lo vemos en Éxodo 34:10, Isaías 59:21, Jeremías 31:36, 33:20, 34:13. Naturalmente, cuando Dios establece un pacto con el hombre, este carácter unilateral es muy evidente, puesto que Dios y el hombre no son partes iguales. Dios es el soberano que impone sus ordenanzas sobre sus criaturas. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra berit se traduce como diateki en cada uno de los pasajes en donde ocurre, con excepción de Deuteronomio 9:15, donde se utiliza marturion, y en Primera de Reyes 11:11, donde se traduce en tole. La palabra diateque se reduce a este uso, excepto en 4 pasajes. Este uso de la palabra parece muy peculiar en vista del hecho de que no es la palabra griega usual para pacto, sino que realmente denota una disposición y consecuentemente también un estatuto. La palabra ordenanza, la palabra ordinaria para pacto es sumteque. ¿Intentaron los traductores sustituir la idea de pacto con otra idea? Evidentemente no, porque en Isaías 28:15 usan las dos palabras como sinónimas y allí diateque significa claramente un pacto o un convenio. De aquí que no hay duda
de que atribuyeran a diateque el significado de convenio. Pero queda la pregunta: ¿por qué de una manera tan general evitan el uso de sunteque y la sustituyen por una palabra que denota una disposición más bien que un convenio? Con toda probabilidad, la razón se encuentra en el hecho de que en el mundo griego la idea de pacto expresada por sunteque estaba basada en gran parte sobre la igualdad legal de las partes, de tal manera que no se podía, sin una modificación considerable, incorporar esta palabra en el sistema del pensamiento bíblico. La idea de que la prioridad pertenece a Dios en el establecimiento del pacto y de que Él soberanamente impone su pacto al hombre estaba ausente de la palabra griega usual. De aquí que se llegara a sustituir la palabra sunteque por otra en la que este significado fuera muy notable, diateque. De esta manera, la palabra diateque, como otras muchas palabras, recibió un nuevo significado cuando se convirtió en vehículo del pensamiento divino. Este cambio es importante en relación con el uso de la palabra en el Nuevo Testamento. Ha habido considerable diferencia de opinión respecto a la traducción propia de esta palabra, pues en la mitad aproximadamente de los pasajes en que ocurre en las versiones holandesa y autorizada se traduce por pacto, no por pacto, en tanto que en la otra mitad se traduce por testamento. La versión revisada americana, sin embargo, la traduce pacto invariablemente, excepto en Hebreos 9:16 y 17. No es pues sino natural que surja la pregunta: ¿cuál es el significado de la palabra en el Nuevo Testamento? Algunos pretenden que siempre tiene el significado clásico de disposición o testamento, en tanto que otros sostienen que significa testamento en ambos lugares, pero en la gran mayoría de los pasajes la idea de pacto es notablemente importante. Sin duda, esta es la idea correcta. La misma palabra pacto, diateque, resume en sí misma la deuda y el deber que tenemos para con Dios. Estamos en deuda porque nuestra nueva relación con Dios es debida a la aproximación de Dios y no a nada que nosotros pudiéramos haber hecho. Tenemos un deber porque hemos de aceptar las condiciones de amor y fe y obediencia impuestas por Dios. Y no podemos alterarlas. La misma palabra demuestra que nunca podremos encontrar a Dios en igualdad de condiciones, sino únicamente según la humildad y gratitud estipuladas. Samuel Rutherford redactó su propio catecismo y en él escribe: ¿qué indujo a Dios a hacer el pacto de gracia? Su propia y libre misericordia y gracia, pues cuando Él los hizo, nosotros éramos como hijos bastardos, desamparados, expósitos, medio muertos, dejados a la intemperie a morir en su propia sangre. Eso era lo que de hecho sucedía con los niños no deseados en tiempo de Rutherford. Y nuestro Señor se nos acercó e hizo un pacto con nosotros. La palabra diateque contiene la inevitable verdad de que todo es de Dios. La realización de un berit es consumado a través de un proceso solemne de ratificación. Peculiarmente, esta transacción se centra en la realización de un juramento con su maldición sancionadora. Evidentemente, un berit es un tipo legal de arreglo, una disposición formal de naturaleza obligatoria y contractual. En el corazón de un berit está un acto de compromiso y la forma de juramento convencional de esta revela la naturaleza religiosa de la transacción.
Una disposición de este tipo, berit, no es un mero contrato secular, sino más bien pertenece a la esfera sagrada de la atestiguación y ejecución divinas. El tipo de disposición legal a la que se llama berit consiste entonces de un compromiso ratificado divinamente, determinado además por un juramento. En el caso de los pactos divinos humanos, la ratificación o confirmación consiste en la participación de Dios, bien como quien hace el compromiso mismo o como el testigo divino de un compromiso humano que es hecho en su nombre y presencia. El tipo de disposición legal, ya eso lo leímos, perdón. Vistos como transacciones de compromiso con sus rituales, documentos y términos y procedimientos estipulados, los pactos funcionan como instrumentos del gobierno de Dios. Berit, en varios pasajes, denota la realización histórica real del arreglo definido en las estipulaciones y sanciones pactuales. El pacto así se convierte en una administración particular del reinado de Dios, tanto en el otorgamiento de su santo reino como una concesión soberana a gente en un pacto especial, como su herencia particular, o en el gobierno soberano de un orden de un mundo temporal cuyos beneficios son comunes a todos por igual. Como por ejemplo en el pacto de gracia común postdiluviano de Génesis 9. Es en este sentido que pacto es usado para designar las principales divisiones de la teología del pacto. Las líneas convergentes de evidencia indican que lo que denomina berit es primariamente una disposición legal, compromisos divinamente ratificados, peculiarmente establecidos por un juramento y definidos por los términos especificados en la obligación del juramento. También encontramos que hay un aspecto funcional común a las transacciones berit divinas que proveen garantía para aquellos comprometidos en análisis teológico, para emplear el término pacto en el sentido de administración del reino. Bueno, vamos a dejar la lectura hasta acá. Yo voy a dejar la lectura hasta acá y espero que lo que se ha podido presentar, haya sido lo suficientemente claro. Mañana, en horas de la noche, vamos a continuar. Aquí quedó claro que yo estoy en la página en la página 7, así que vamos a continuar de la página 8 en adelante mañana. Bueno, mis hermanos, para mí ha sido un placer poder dar lectura en estos 28 minutos y tantos segundos con esto de una breve introducción a la teología del pacto. A los que son miembros de este grupo que no conocen este tema, este video les puede servir, y estos videos que vamos a hacer les puede servir para ir entendiendo esta teología reformada, teología de sana doctrina y de alto contenido teológico. Entonces, quedamos hasta aquí. El Señor les bendiga a todos. Que tengan una muy buena noche y que descansen. Bendiciones.